La palabra dato tiene su origen etimológico en el término latino datum, que significa lo dado. El dato obtenido es el resultado de una interacción entre el investigador con sus supuestos básicos subyacentes, su enfoque del problema, los objetivos del estudio y su adhesión a algún paradigma teórico y o metodológico, como los que ya vimos, ya sea exploratorio, descriptivo, etcétera. Entonces, el dato es el resultado de un proceso de elaboración, es decir, el dato se construye. Estos datos tienen que tener validez y confiabilidad. La validez se refiere al qué, es decir, se construye en relación con los conceptos relevantes. La confiabilidad se sustenta en el cómo, o sea, en la forma o lógica que asume la tarea, forma que deberá ser consistente, es decir, presentarse de manera similar en contextos semejantes. Todo dato tiene una estructura compuesta por tres elementos: unidades de análisis, variables y valores. Cualquier dato consistirá en la unidad de análisis, en una variable y en un determinado supuesto. Entonces, lo que constituye un dato son estos tres elementos considerados en forma conjunta a través de las relaciones que mantienen entre sí, es decir, la unidad de análisis, las variables y la determinación. La matriz de datos es una cuadrícula compuesta por filas y columnas donde cada celda es la intersección de una fila y una columna. Este es un modelo donde tenemos las diferentes unidades de análisis y las variables que se midieron con datos pues cuantitativos. Esta guía o principios de recolección de datos, bueno, fueron establecidos por Galtung y nos dan una guía de cómo hacer una recolección de datos eficiente. Dentro de ellos tenemos el principio de comparabilidad. Cada combinación de unidad de análisis y su variable debe tener sentido, esto es, debe ser verdadero o falso que dicha combinación brinde un determinado valor. Como segundo principio es el principio de clasificación. Implica que el sistema de categorías de una variable debe cumplir con dos requisitos lógicos. Debe ser exhaustivo y excluyente. Exhaustivo en el sentido que ninguna unidad quede fuera del sistema de categorías. Y excluyente de manera que cada unidad asuma un valor y solo uno en cada variable. Principio de integridad. No dejar ninguna celda vacía. Lo que antecede significa que hay que intentar que la cantidad de celdas sin información, es decir, no sabe, no contesta o el dato esté perdido, no se haya recabado, se mantenga lo más bajo posible. Por ejemplo, estamos recolectando en nuestra base de datos o en esta matriz de datos que después se va a construir una base de datos. En algunas de las variables estamos recolectando laboratorios clínicos, glucosa en sangre, creatinina, urea, etcétera. Por algún motivo, alguno de los pacientes o de nuestras unidades de análisis se quedó sin una de esas unidades o variables medidas y el dato pues no va a ir porque simplemente no existe, no se tiene. Ese tipo de vacíos se tienen que evitar para la correcta integridad de nuestra matriz de datos. Luego de confeccionar la matriz de datos, se procede a la tabulación de los mismos. La tabulación de datos es el proceso mediante el cual los datos recopilados se organizan y se concentran con base a determinadas ideas o hipótesis en tablas o cuadros para su tratamiento estadístico. Esto es lo que le mencionaba en la diapositiva anterior. Esa matriz de datos que nosotros recolectamos de nuestras unidades, pacientes, muestra o población, la vamos a convertir en una base de datos de una manera tabulada. Y bueno, el claro ejemplo de una base de datos o de una tabulación de datos pues son las hojas de Excel. En las hojas de Excel nosotros podemos recolectar los diferentes datos, unidades, variables y determinación de cualquier experimento o proyecto.
Una vez que hicimos todo el proceso exhaustivo de la elaboración de la base de datos, la tabulación, pues llega otro de los procesos súper exhaustivos, que es el análisis, el cual consiste en separar los elementos básicos de la información y examinarlos con el propósito de responder a las distintas cuestiones planteadas en la investigación. Y la interpretación, que es el proceso mental mediante el cual se trata de encontrar un significado más amplio de la información empírica recabada. Para este análisis e interpretación de los datos necesitamos pues hacer análisis estadísticos, ya que estamos hablando de una investigación cuantitativa. Y el primer paso que tenemos que hacer para el análisis de la información cuantitativa, pues es estadística descriptiva. La estadística descriptiva nos permite, mediante el cálculo de ciertas medidas, caracterizar el comportamiento de un grupo o de una población de nuestra muestra que estamos haciendo en el proyecto. Esta estadística descriptiva, tal cual como el nombre lo dice, se va a encargar de describir a toda la población. Lo que se va a hacer primero, pues es hacer medidas de tendencia central que nos permitan resumir toda la información que se ha recabado. Las medidas de tendencia central es la forma en que se comporta el grueso de la población. Entre ellas tenemos a la moda, la mediana y la media aritmética. La moda es la categoría que presenta la mayor concentración de frecuencia. Es el valor que se presenta o ocurre con la mayor frecuencia. La mediana es el punto o valor numérico que deja por debajo y por encima a la mitad de las puntuaciones de una distribución. Y aquí tenemos estos individuos que están aquí formados de mayor a menor en cuestión de estatura. La mediana es aquel personaje que divide a la misma cantidad por debajo de su estatura y a la misma cantidad por encima de su estatura. Generalmente las medianas pues son valores ordinales. Y la media aritmética es el promedio. Es lo mismo que se hace con las notas de algunos alumnos. Si se sacan un 6 y luego un 8, saben que el promedio que les va a dar es 7. Se suman las puntuaciones y se divide por el total de los casos. También tenemos las medidas de orden. Los cuartiles son los 3 valores de la variable que dividen a un conjunto de datos ordenados en 4 partes iguales. Q1, Q2 y Q3 determinan los valores correspondientes al 25, al 50 y al 75% de los datos. Q2 coincide con la mediana. Estos cuartiles son súper utilizados en las investigaciones cuantitativas y los vamos a ver muy expresados, sobre todo para aquellos datos nominales. Deciles son los 9 valores que dividen la serie de datos en 10 partes iguales, es decir, representan al 10, al 20, al 30, etcétera, por ciento de la muestra de la población. El decil número 5 coincide con la mediana. Los percentiles son los 99 valores que dividen a la serie de datos en 100 partes y corresponden al 1, al 2, al 3, al 4% de la muestra de la población. Y el P50 o el percentil 50 es el que coincide con la mediana. Después de hacer un análisis univariado, es decir, echar de la mano de la estadística descriptiva para literalmente describir a nuestra población, hacer un recuento con el uso de medidas de tendencia central, pues después seguimos con un análisis bivariado. Para esto tenemos tablas de contingencias. Las tablas de contingencias es el resultado del cruce o tabulación simultánea de 2 o más variables que también reciben los nombres de clasificación cruzada. Además, tenemos medidas de asociación. El análisis de asociación es un instrumento estadístico concebido para analizar relaciones entre variables ligadas a las relaciones entre conceptos planteados en el campo teórico. Las características de una asociación de dos variables es la existencia o no de una asociación, la fuerza de la asociación, la dirección de la asociación, es decir, positiva o negativa, y la naturaleza de la asociación. Estos análisis bivariados, como lo son las tablas de contingencia o las medidas de asociación, nos van a servir para empezar a conjeturar o a comprobar hipótesis o responder las preguntas de investigación
que se elaboraron en el proyecto o en la investigación cuantitativa.